Hola, buenos días. Iré rapidita, que todos tenemos hambre ya a estas horas. Bueno, yo estoy aquí para explicaros sobre todo un proceso en el que estamos colaborando, que es el proyecto de l'Eix per a Quart, Cooperar per fer ciutat, es el lema del proyecto. Y es un proceso que parte de una iniciativa vecinal que busca a determinados equipos profesionales para hacer de este agente de mediación y que aspira a construir un espacio en la ciudad autogestionado, capaz de transformar pues determinadas dinámicas que hoy en día se están llevando a cabo. Tengo algunos panfletos de lo que es el proyecto, por si no me da tiempo a explicarlo todo, y luego los quieren consultar. Bueno, primero de todo he estructurado la presentación en dos partes. Una primera reflexión sobre la ciudad en la que tenemos que trabajar y los vacíos, que es el tema que aquí nos atañe, y luego una explicación de este proceso como acción comunitaria. Bueno, lo primero, todos sabemos de dónde partimos. Yo creo que no me gustaría acusar al urbanismo convencional o tradicional que tan fácilmente y tan inmediatamente se critica, sino como causante de la situación de la ciudad en la que nos encontramos ahora, porque disfrutamos de los beneficios que ese urbanismo nos ha dado en las ciudades, pero sí de la corrupción que se ha hecho de algunos de sus instrumentos que se han utilizado de una manera meramente lucrativa, ¿no? Entonces, creo que estamos aquí para poder trabajar y debatir una nueva agenda de políticas públicas que puedan dar respuesta al tiempo de ahora, ¿no? que seguramente no es el que estaba pensado cuando se construyeron estos instrumentos. Bueno, voy a hacer tres primeras reflexiones sobre los retos a los que se presenta hoy la ciudad. Me gusta mucho esta reflexión que compara la ciudad de hoy en día como la fábrica del siglo XIX, en el sentido en el que los ciudadanos ven que la ciudad es el espacio de la producción económica con un beneficio para muy pocos, como lo eran las fábricas antes, o lo siguen siendo. Pero, y además, esa correspondencia con el espacio productivo también ha hecho que la ciudad sea entonces el espacio de la resistencia y de la reivindicación y de la construcción de alternativas de esta masa, desde la producción en masa o de la colectividad. Otro de los retos que también tenemos que plantear en la ciudad y en esta nueva agenda de políticas que tenemos que pensar entre todos es que el bienestar ha dejado de ser una reivindicación global para ser una reivindicación desde un carácter individual y colectivo, pero sobre todo construido desde los espacios de proximidad. Entonces, en ese sentido, el espacio público, el espacio urbano, está recuperando esa realidad política que ha tenido en tiempos pasados y que es importante reconocer para poder pensar en el futuro de estos espacios. Y este urbanismo, estas políticas públicas en las que tenemos que pensar, tienen que ser capaces de superar esta condición mercantilista del suelo, ¿no? Y de los recursos urbanos. Porque muchos tenemos la sensación de que la ciudad la han construido los flujos económicos y no las necesidades o los ciudadanos. Esa sensación de que la ciudad ha sido el sitio del que hacer negocio. No donde hacer los negocios, sino del que hacer negocio. Y creo que esto es algo que también tenemos que abordar como reto. Y bueno, también esta reflexión también me vale para un poco otro tema que no es el que aquí nos atañe, pero sí que tiene relación con todo esto, es que, bueno, este concepto de Smart City parece que a veces también tiende a volver a traer esta concepción de la ciudad como el lugar del que hacer negocio, ¿no? No es el sitio ni el momento, pero bueno, luego hay otra charla sobre Smart Cities en el COAC y bueno, también me resultaba interesante alertar de que no caigamos en lo mismo otra vez, ¿no? Y en ese sentido, pues, ha habido dos respuestas, o está habiendo dos respuestas ante
ante esta situación de la ciudad, una institucional, que es la que quiero ilustrar con este chiste, no sé si lo podéis leer, pero dice, y cuando la oferta despertó, la demanda continuaba allí, y el niño dice, bueno, ahora cuéntame uno de desregularización. Bueno, una de las respuestas que está habiendo institucional es la de desregular, en el sentido en el que para poder seguir manteniendo lo que se estaba haciendo hasta ahora, entonces disminuyendo determinados requerimientos pues, urbanísticos y medioambientales, ¿no? para poder mantener y alargar el modelo al máximo. La otra es la de la sociedad organizada, que está tomando parte en todo eso y cada vez demuestra que los movimientos sociales tienen una connotación más y más urbana y territorial. Bueno, hecha esta reflexión sobre la ciudad y los retos que hay que tener en cuenta, me gustaría entrar al concepto de vacío. Y para ello, realmente no es algo que se pueda definir científicamente, y me gustaría daros una breve definición de lo que yo entiendo por vacío urbano, para poder explicaros luego el proyecto de Peracuar y cómo se presenta este proyecto. Esta es la calle de Peracuar. Esto es un dibujo que lo que grafía precisamente es el espacio vacío de Peracuar. Para los que no sois de Barcelona, Peracuar es un antiguo eje industrial de 3 kilómetros de largo que, bueno, que a pesar de estar cerca de determinadas transformaciones urbanas ha sido un poco la trasera de muchas de estas. Y bueno, ahora hay un proyecto de urbanización y está habiendo estudios en torno a este ámbito. En este dibujo se grafía la calle, se grafía calles peatonales que la cruzan, se grafía el parque central y se grafía patios de manzanas. Patios de manzanas y patios de recintos fabriles que hay en todo el eje. Y me gustaría contraponerlo a este otro dibujo, que es un dibujo del siglo XVIII de Noli, de Roma. Es un dibujo que aquí precisamente lo que dibuja es el lleno y deja vacíos los espacios libres, las plazas, las calles, pero también las plantas bajas de los edificios públicos. Obviamente no está grafiando aquí los espacios vacíos, ¿no? pero me interesa en este sentido de poder grafiar y de poder ampliar más allá de lo que lo que está calificado o más allá de la propiedad incluso, bueno, para darle otra dimensión a la ciudad. Esta ciudad es mucho más densa y está mucho más construida de lo que parece en este plano. Pero bueno, más allá de la reflexión de la representación, que no me gustaría aburriros con temas más de arquitecta, me gustaría explicaros que para mí el vacío urbano, en este sentido, es aquel espacio que está desprovisto de actividad en un momento concreto, pero que sigue manteniendo un interés económico inmobiliario. O sea, en este sentido, Poblenou, Peracuar es un gran ejemplo, ¿no? O sea, seguramente este interés económico está dormido, como decía la viñeta de antes, pero sigue ahí. O sea, el hecho de que un área dentro de la ciudad de Barcelona, en el que le queda mucho espacio por transformar, no es verdad que no tenga interés, sigue teniéndolo. En cambio, seguramente hay zonas en la periferia que no tienen esta reivindicación social y política del espacio urbano, pues porque no tienen este interés. Y en ese sentido, la resistencia y la reivindicación viene dada porque hay esa contra en frente al interés, ¿no? Bueno, en esa definición de espacios vacíos, no son solo solares a lo que me refiero a edificaciones bueno, a edificaciones que por diferentes situaciones han podido quedar sin actividad o sin uso, pero siguen también teniendo ese interés económico. Bueno, en ese sentido, como antes también se comentaba, me interesa mucho la concepción del vacío urbano, de ese vacío sin actividad, pero con un cierto interés económico, como recurso urbano. Y creo que su activación, su proceso de activación o de reprogramación, no debe ser solo el proyecto en sí del diseño de sus espacios o del diseño de sus actividades, sino el desarrollo del
la gestión y de la gobernanza de estos espacios. O sea, me interesa mucho el hecho de esta reflexión, ¿no? En la condición urbana, el control de un recurso es fuente de poder. Y entonces aquí, bueno, sí que volveríamos al tema del empoderamiento o de ejercer el poder. No sé cuál sería el término correcto, pero efectivamente, si somos capaces de gestionar y de controlar este recurso, que es el vacío urbano, los ciudadanos tendrán más poder que el que tienen ahora. El urbanismo ha tendido, o sea, su máxima es la ordenación de determinados usos por zonas. Y con ello lo que pretende es dar respuestas sólidas y duraderas para llegar a la estabilidad. Y seguramente esto ha sido muy necesario, pero ahora mismo la ciudadanía también reclama que esa estabilidad no es lo que ahora necesita, porque en una situación de cambio la estabilidad no es la que da respuesta a ese cambio. Entonces, desde el proyecto, por ejemplo, se reclama la inclusión del concepto de incertidumbre dentro de lo que sería el urbanismo. Y esto ayer también se hablaba un poco con el profesor Brugué. Y, bueno, obviamente no es algo sencillo ni es algo fácil de entender, pero me gustaría poner un símil. Si consiguiésemos gestionar la incertidumbre dentro de los espacios de la ciudad, sería como conseguir prever los imprevistos. Es algo que no se puede. No podemos prever lo que va a ocurrir que nos pueda dañar un determinado proyecto, pero, sin embargo, sí que podemos tener en cuenta que los imprevistos pueden suceder e intentar mantener un tiempo margen para luego poder reaccionar y que las consecuencias no sean tan graves. Creo que ese principio de prever los imprevistos o de tener en cuenta la probabilidad de que ocurran debería ser algo a incorporar en esta nueva agenda de políticas públicas que pudiese llegar a tener en cuenta que puede suceder algo que no hemos pensado. Como resumen de esta primera parte de la reflexión, bueno, me gustaría quedarnos con estos 3 o 6 conceptos. El vacío urbano como recurso, la temporalidad en este caso no opuesta a la permanencia, sino que yo creo que la temporalidad se debe entender como aspecto transformador. O sea, el hecho de que estas acciones no necesiten de institucionalizarse, igual ese es el poder precisamente que tienen, ese es el poder transformador. Sin querer entrar en temas que tampoco entiendo, pero me gustaría también poner un ejemplo. El 15M fue temporal y durante algún tiempo, desde determinadas esferas, se reclamaba que se debían constituir como partido político para poder hacer frente a los cambios que se reclamaban. Esas esferas no entendían que la temporalidad de aquel acto ya había sido transformadora. Y entonces, bueno, sí que me gusta pensar que el 15M no fue política precaria ni política low cost, como a veces se adjetiva a este tipo de acciones, sino que fue transformador. Pues me gustaría entender que lo que se está haciendo en estos vacíos urbanos no es urbanismo low cost, sino que es urbanismo transformador. Y por último, bueno, creo que estos procesos, como decía, no se tienen que limitar al mero diseño de los espacios, sino se tienen que configurar como una acción comunitaria. En ese sentido, me gustaría explicaros el proyecto de Peraquar como acción comunitaria. Como os comentaba, Peraquar es esta calle punteada que podéis ver aquí. Tiene 3 kilómetros de longitud, cruza la diagonal y cruza todo el barrio de Poblenou. Es la antigua carretera Mataró y no ha conseguido, hasta el momento, perder su condición de carretera. Ahora mismo hay un proyecto, como decía, del ayuntamiento para urbanizar, que pretende pues, pacificar la calle y darle una sección más de calle, que es lo que se merece. Pero bueno, lo que me gustaría explicar también es que los vecinos no consideran que no solo se necesita, que ese proyecto es muy necesario, pero que no solo con ese proyecto se va a conseguir dinamizar el eje
el ámbito o el barrio. Un estudio del ayuntamiento dice que el 40% de los locales en planta baja están cerrados en esta calle. Es mucho. Es una calle que había sido un antiguo eje industrial, que funcionaba con unas grandes piezas industriales y pequeños talleres que servían a esas grandes industrias. Vamos, funcionaba como lo que ahora llamamos un hub, pero antes, antes funcionaba así, con una tradición cooperativista muy clara en este barrio, ¿no? Desde el proyecto Esperaquar, desde la taula Esperaquar, que es el órgano que gestiona todas las decisiones, se quiere recuperar esa esencia cooperativista, esa esencia de trabajar en red, que sea la que sea capaz de transformar, no solo quedarse en la activación del espacio vacío, sino en devolver al barrio esa posibilidad. Estas son algunas de las imágenes que presenta la calle. Y bueno, me gustaría explicaros, estos son los puntos en los que se define una acción comunitaria y, bueno, para ir más rápido vamos a ir pasándolos ya con el ejemplo del proyecto. La primera es que debe dar respuesta a una necesidad local. La necesidad local, como decimos, es la degradación física y social de la calle, la poca actividad que existe, el espacio que no da respuesta a las necesidades y, por supuesto, la proliferación de espacios vacíos. El conjunto de ciudadanos detecta esta degradación y cree que hay que ir hacia un proyecto de transformación que implicará el proyecto de urbanización y un proyecto de dinamización. Para eso, uno de los principios de una acción comunitaria es que debe ser de impulso ciudadano. En este caso, es una sociedad organizada la que configura la mesa Esperaquar, en la que incluyen personas individuales, tanto vecinos como propietarios de algunos espacios, asociaciones y entidades de tipo popular y artística, que van a buscar pues, equipos técnicos especializados. En este caso, a Destiempo Urbano como arquitectas y a la Cooperativa de Desenvolupament Comunitari, que hacen un papel más enfocado hacia la mediación. Pero todas las actividades, todas las iniciativas, siempre parten de la mesa, pero de la parte de la mesa formada por los ciudadanos y los vecinos. Aquí hay algunos de los ejemplos de acciones que se han ido llevando a cabo. El objetivo general del proyecto es la dinamización social, cultural y económica a partir de los recursos existentes, a partir de los espacios vacíos que siendo capaces de desdibujar esta titularidad del espacio en pro de su uso. Y lo proponen a partir de un trabajo en comunidad, un programa colectivo de actividades culturales y la implantación de actividades de economía social y solidaria que puedan trabajar en red, como lo hacían aquellos talleres antes. En este sentido, y si me permitís el símil, y me perdonáis la falta, pues, bueno, entender que existe en esta calle, en este ámbito, el recurso del espacio vacío, entendido como activos urbanos, el recurso de la gente y las organizaciones capaces de desarrollar estas actividades, entendido como el capital humano, y con ello configurar lo que es el bien común. El símil de esa ciudad mercantilista que tiene el suelo como recurso para producir, a partir de un capital económico, un bien de consumo. Pues esta sería la alternativa que se propone en el proyecto. Los objetivos específicos del proceso pues es el de resolver necesidades, dar respuestas flexibles, empoderar a la ciudadanía, promover el cooperativismo, incentivar actividades de economía social y solidaria y innovar en la gestión del espacio urbano. Cualquier proceso, cualquier acción comunitaria debe dar respuesta a las condiciones, al contexto de la población y el territorio. En este caso, ya hemos ido comentando un poco cómo se define este espacio, y debe tener una perspectiva estratégica
Y bueno, la mesa está organizada en diferentes comisiones que pueden trabajar a diferentes velocidades, que pueden trabajar diferentes ámbitos, pero siempre de una manera, con una capacidad en red y una visión estratégica del proyecto. Para ello se establecen unas metas a corto plazo que son capaces de mantener la motivación y a la vez visibilizar el proceso a más gente. Y estas son algunas de las actividades. Un paseo popular, que por cierto ahora la segunda parte es este domingo, por si queréis acercaros. Y determinadas actividades tanto en la fiesta mayor del barrio como por parte de artistas en un proyecto que se ha hecho también en otras partes de la ciudad. Por último, cualquier acción comunitaria debe integrar al máximo de actores posibles. No debe quedarse solo en los que son partícipes del proceso en sí, porque eso perdería su capacidad transformadora, como decíamos. Seguramente en el momento de pensar el proyecto no se ve esta capacidad de la empresa privada como agente a colaborar, pero realmente esta acción comunitaria, si queremos que sea transformadora, debe incorporar a la ciudadanía, a la administración y al sector privado, de una manera que podamos realmente innovar en esa gestión, porque si acabamos trabajando en paralelo, cada uno seguirá haciendo lo mismo y lo suyo y no ocurrirán cosas nuevas, que es lo que pretendemos. En ese sentido, pues, por ejemplo, el eje Peracuar cruza el 22 Arroba, son áreas de transformación urbana con una lógica muy diferente a toda la que estamos hablando aquí y bueno, promovida por, bueno, hay un interés privado que, por ejemplo, construye arquitectura espectáculo, ¿no? En la arquitectura espectáculo el ciudadano es espectador y en una acción comunitaria como la que aquí se está promoviendo, el ciudadano es protagonista. Y entonces creemos que hay que tender hacia el protagonismo del ciudadano y no solo a considerarlo un mero espectador. Me gustaría dar 4 pinceladas de expectativas futuras que pueda tener el proyecto. En esa visión estratégica, pues siempre se plantea que hay unos objetivos que no sabemos si serán de fácil alcance, pero que por supuesto lo intentaremos. Y es, entre ellos, conseguir la dinamización suficiente de este eje para dar paso a iniciativas de mayor calado, como puede ser la de Les Résidences de Quartier de Francia, que es una iniciativa que surge en los años 70 en Francia y en el que la organización del barrio se hace por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, hablando claramente de la autogestión de los espacios urbanos del barrio. Conseguir que sea un ejemplo que se sostenga en el tiempo y que sea capaz de generar esa transformación de la que hablábamos en un inicio. Que sea un proyecto referente en economía social y solidaria. Y sobre todo, que todo el esfuerzo que se está llevando a cabo en el proyecto consiga esa sensibilización al cambio y a la transformación. Y por último, bueno, invitaros al paseo popular del domingo y a que conozcáis el proyecto y muchas gracias.